Muy buenas tardes, soy la doctora Laura Cibaja Nieto, hematóloga adscrita al Hospital Dr. Gilberto Gómez Maza. El día de hoy veremos un tema muy importante de leucemias. Vamos a ver generalidades, ya que es un tema muy extenso, ya que se corresponde a diversas patologías. Primeramente vamos a hablar sobre la definición. La leucemia se define como una enfermedad maligna clonal del sistema hematopoyético. Esta proliferación clonal es debida al incremento en la producción de células blásticas, que son células anormales, lo que va a provocar una producción alterada de las células sanguíneas normales por desplazamiento y va a conllevar a una infiltración de otros órganos. Para entender un poco la leucemia aguda debemos de hablar de la hematopoiesis. Sabemos que todas las células pues, provienen de una célula única totipotencial, que es la célula madre o célula tallo, de la cual derivan dos principales progenitores, los progenitores mieloides y los progenitores linfoides. Los progenitores mieloides darán en sí, al final, a su maduración, lo que son la serie granulocítica, la serie eritroide y la serie megacariocítica. Y en relación a la serie linfoides, los tres principales linfocitos T, linfocitos B y células plasmáticas. Cuando tenemos alguna alteración, en este caso de leucemia, sean agudas o crónicas, van a haber alteraciones, una, en el caso de las leucemias agudas, a nivel de los progenitores linfoides, inclusive hay alteraciones también a nivel de las células tallo que nos pueden dar leucemias bifenotípicas. Cuando son alteraciones ya de células maduras, como en el caso de los síndromes mieloproliferativos, como en el caso de la leucemia granulocítica crónica. Pues, conociendo la hematopoiesis y conociendo las estirpes celulares, podemos iniciar a definir las diferentes leucemias con las que se va a llevar y a desarrollar. La clasificación, por lo tanto, se divide en leucemias agudas y leucemias crónicas. Esta va a depender de la evolución. Las leucemias agudas, como su nombre lo indica, generalmente se presentan en un tiempo corto, de semanas, de días inclusive. En el caso de la leucemia crónica, pueden ser meses o años para llevar a cabo su evolución. En el caso del linaje, pues tenemos las leucemias que son del estirpe linfoide y las leucemias que son del estirpe mieloide. Como veíamos en la diapositiva anterior, las células tallo, las células ya que se dividen en los progenitores, pueden producir la presencia de blastos. Estas van a estar presentes en las leucemias agudas, de lo que va a diferenciar a la leucemia aguda la presencia de blastos y la presencia de una proliferación incontrolada de células maduras, lo que va a ser en las leucemias crónicas. La etiología y la patogénesis se desconoce un poco. Bueno, actualmente ya sabemos que la genética tiene mucho que ver en el desarrollo de estas enfermedades, pero existen también muchos factores que predisponen a la presencia de estas leucemias. Tiene que ser en ocasiones multifactorial, como son factores medioambientales. Todos aquellos factores que provoquen daño al ADN nos van a provocar o nos van a favorecer la presencia de leucemia, como son radiación, como es benceno, algunos agentes quimioterapéuticos como la ciclofosfamida, que es un alquilante, los inhibidores de la poisomerasa 2 y la epidofilotoxina, etopósido, daunorobicina, cualquier tipo de antracíclico nos puede condicionar un factor predisponente. Es por tanto que muchas leucemias pueden ser secundarias a otro tipo de leucemias, leucemias secundarias al uso de quimioterapias previas. También se ha asociado a algunos solventes orgánicos, al petróleo, a insecticidas, herbicidas, incluso inmunomoduladores e inmunosupresores. En el caso de insecticidas y herbicidas, en muchos estados como el nuestro, es uno de los factores que más predisponen, ¿no? Es el uso incontrolado de estos productos pueden condicionar daño al DNA y por lo tanto la predisposición a leucemia. En el caso de inmunosupresores, inmunomoduladores, incluso también en el caso de algunos virus como Epstein-Barr, en estos casos pueden provocar algún tipo de pues, inmunodeficiencia,
Con lo tanto, la disminución en la capacidad de los linfocitos T de tener una capacidad antitumoral y por lo tanto predisponer a la presencia de leucemias. Existen también algunas enfermedades adquiridas, es decir, cuando ya existe alguna alteración citogenética previa o alteraciones hematológicas clonales, también nos pueden condicionar leucemias. En el caso de enfermedades hematológicas clonales como los síndromes mieloproliferativos, los síndromes mielodisplásicos, la hemoglobinuria paroxística nocturna, la anemia plástica, el linfoma, el mieloma múltiple, donde se ha visto, se ha observado que existen clonas malignas, pues estas pueden progresar a leucemia. Las condiciones hereditarias, principalmente el síndrome de Down, así como otros síndromes de falla medular que principalmente se presentan, pues, o son las principales causas que predisponen inclusive en la niñez, como anemia de Fanconi, síndrome de Brimm, inmunodeficiencia combinada, como ya decíamos, la disminución en la capacidad de los linfocitos de tener una actividad antitumoral, también predispone a la leucemia aguda. Se tiene hipótesis en relación a por qué todas estas situaciones o a por qué se presenta la leucemia. Estas hipótesis se conoce como los dos hits. Existen mutaciones ya que se puede llegar a tener, que son mutaciones que pueden provocar un bloqueo madurativo y alteración en la apoptosis. Aquí en esta diapositiva pongo un ejemplo en relación a la leucemia mieloide aguda. En la leucemia mieloide aguda existen varias mutaciones, estas se van a diferenciar también en la linfoblástica, la vamos a ver posteriormente. Estas mutaciones que va a tener la célula le va a dar la capacidad de inhibir la apoptosis o de alterar la apoptosis. Entonces la muerte celular programada de esa célula va a estar inhibida y la proliferación de esa célula va a estar incrementada. Entonces eso va a hacer que se hagan clonas malignas que van a favorecer la presencia de la leucemia, va a provocar un incremento en la supervivencia de estas células leucémicas y por lo tanto un incremento de estas en la médula ósea y desplazamiento del resto de las células. Existe una tercera clase de mutaciones. Estas van a provocar regulaciones epigenéticas que generalmente se encuentran en pacientes que tengan ya alteraciones clonales de significado incierto. En las clasificaciones actuales de la OMS ya se determinan las citopenias de significado incierto en los cuales existe la presencia de estas mutaciones y puede existir también citopenias en estos pacientes sin presencia de blastos. Entonces, esos pacientes a la larga pueden progresar a una leucemia aguda. En el caso, seguimos hablando de la leucemia mieloide, tenemos 8 familias de genes diferentes que nos pueden condicionar leucemia. Todos estos genes diferentes van a provocar un incremento en la proliferación celular, como ya lo decíamos anteriormente, y en la cuestión de inhibición de la apoptosis. Se puede llegar en el caso de la leucemia aguda mieloide a tener cierto grado de diferenciación. En esta situación, por eso podemos tener leucemias que son de la línea eritroide, leucemia de la línea megacariocítica como la M7, y tenemos dentro de estas células también la leucemia promielocítica. En el caso de la leucemia promielocítica tenemos una alteración cromosómica específica de esta enfermedad que es la PML rara alfa. Es una traslocación entre un cromosoma 15 y el cromosoma 17 que nos va a dar un gen que va a ser un gen de receptor del ácido retinoico y que va a impedir que la célula pueda madurar, dejando al promielocito incrementando su proliferación y por lo tanto provocando los diferentes cambios que podemos observar en este tipo de leucemia. En el caso de la leucemia aguda linfoblástica, las alteraciones genéticas o las mutaciones que se presentan son diversas también, entre las más comunes la del TP53 y la PAC5. Todas estas mutaciones van a provocar lo mismo que en la leucemia mieloide aguda, un incremento en la supervivencia de la célula y un incremento en la proliferación celular.
Esto va a ser también nuevamente el incremento de las células blásticas a nivel de la médula ósea. Y una vez que estas células puedan llegar a ser atacadas, cuando el paciente entra en remisión completa posterior al tratamiento, muchas veces estas células pueden mutar, seguir mutando y provocando nueva presencia de vías de señalización activada y por lo tanto presentar recaída o inclusive segundas leucemias, porque son pacientes también que a pesar de que ya tienen una alteración genética, pues reciben mucho de los medicamentos que pueden provocar el daño al DNA y por lo tanto leucemias secundarias. En el caso de la leucemia granulocítica crónica, que es la que tenemos en la imagen inferior, aquí la alteración principal que se presenta en la fisiopatología es una actividad tirosinquinasa. Todos tenemos proteínas con actividad tirosinquinasa que ayudan a nuestras células a que proliferen, pero en una forma controlada. En el caso de la leucemia mieloide crónica, se forma o hay una traslocación del cromosoma 9 al 22, provocando un gen anómalo que es el BCR-ABL, que va a tener esta actividad tirosinquinasa y que va a provocar esta sí directamente a nivel de la célula madre, un incremento en su proliferación. O sea, va a mandar la información al núcleo de la célula de que la proliferación sea mayor. Entonces, como nos damos cuenta en la fisiopatología, tiene mucho que ver la genética para la leucemogénesis. Entonces, bien, muy importante conocer, ¿verdad?, todos estos genes que están involucrados y que en cada una de las patologías, inclusive hematológicas, vamos a tener el rol de mucha cantidad de genes que tienen que ver con la supervivencia celular, con el incremento de la proliferación y la disminución de la apoptosis de esta célula. En el caso de la leucemia linfoblástica aguda, en este caso, en este tipo de leucemias, es la leucemia más frecuente en niños, corresponde al 35% de todos los cánceres infantiles y tiene una incidencia mayor en adolescentes. En el caso de los adultos, se tiene un pico entre los 40 y 50 años de edad y inclusive a los 60 puede también presentarse un segundo pico. La edad media entonces es de 30 a 40 años. Es muy importante saber la epidemiología de las leucemias porque cada una de las leucemias van a tener picos de presentación diferentes y eso nos ayudará en el momento de abordar a este tipo de pacientes. En el caso de la leucemia mieloide aguda, esta sí corresponde a la leucemia aguda más frecuente en los adultos. Generalmente la edad media es de 68 años y corresponde al 85%, o sea, el 25% corresponde a las linfoblásticas agudas y el 85% a las mieloides, aunque hemos observado en los últimos años que ha incrementado el porcentaje en las personas jóvenes en leucemia linfoblástica aguda en nuestro estado. Entonces, esto hablando de leucemias agudas, ya que en los adultos es más frecuente las leucemias crónicas. La incidencia va a aumentar posterior a los 55 años. Tiene un pico a los 70, 75 años. ¿Esto por qué? Entre más avanza la edad, empezamos a tener más alteraciones o más presencia de mutaciones. Entonces, existen alteraciones en las telomerasas de los cromosomas y esto va a favorecer que estos cromosomas sean mucho más frágiles y se puedan llegar a presentar con mayor frecuencia este tipo de mutaciones, de lesiones. Y también recordemos que la mielodisplasia, que es una de las causas que pueden acompañar a la leucemia mieloide aguda, también es mucho más frecuente en las personas de mayor edad. Abajo podemos ver una gráfica en la cual vemos cómo hay una elevación entre los 70 80 años y es una leucemia que va a predominar el hombre más que mujeres. Tenemos, por lo tanto, dos grupos grandes en estas leucemias. Actualmente, para poder determinar el tratamiento en estos pacientes, se determinan como FITs o no FITs. Son pacientes que se les determine COX si tienen estados de comorbilidad para ver si son candidatos a recibir una quimioterapia intensiva o candidatos a recibir una quimioterapia de baja intensidad, generalmente aquellos pacientes mayores de 70 años. Entonces les decía, ya en estos casos, si tenemos el antecedente de alguna neoplasia previa
el uso de alguno de los agentes quimioterapéuticos que mencionábamos en la fisiopatología o el antecedente de la mielodisplasia, pacientes van a tener una posibilidad mayor del 35% de desarrollar leucemia mieloide. En el caso de la leucemia crónica, pues tenemos los dos grandes grupos, leucemia linfocítica crónica y leucemia granulocítica crónica, mieloide crónica. En el caso de la leucemia linfocítica crónica va a ser la más frecuente, inclusive en relación a todas las leucemias, sean agudas y crónicas. La situación es que como son generalmente asintomáticas en el 80% de los casos, muchas veces el diagnóstico se hace en forma fortuita porque el paciente sea valorado por alguna otra situación. En ocasiones, como no tienen ninguna sintomatología, pues ya acuden cuando ya se presenta y pareciera que es menor la cantidad o la menor frecuencia de este tipo de leucemias. Se puede presentar en estos casos 4 nuevos casos por 100.000 habitantes y la edad mediana es de 72 años, teniendo un 10% llegan a ser menores de 55. Entonces, también aquí en estos casos es importante la epidemiología en el momento de abordar pacientes que presenten alguna citopenia o alguna cuestión de abordaje de leucemia. En el caso de las leucemias mieloide crónicas, la incidencia es de 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes. Puede presentarse en cualquier grupo etario, inclusive en niños, pero es mucho más frecuente después de los 67 años. Esta leucemia va a tener 3 fases, que la vamos a ver más adelante, y el 85% de los pacientes cuando se diagnostican se encuentran en una fase crónica. También, como en el caso de la leucemia linfocítica crónica, el 50% de los pacientes llegan a ser asintomáticos y en ocasiones los diagnósticos se realizan por algún otro tipo de valoración médica. Es muy importante en la leucemia, pues, identificar los síntomas, ¿no? Y signos pivotes para empezar a abordar un paciente con una patología hematológica, en este caso en leucemia. Entonces decíamos en el momento de ver la fisiopatología que al haber el incremento de estas células blásticas en médula ósea, va a haber un desplazamiento del resto de las líneas celulares. Esto va a provocar estas 3 principales síntomas que nos van a indicar que existe una insuficiencia medular. Bueno, como hay anemia, ¿verdad? La anemia es secundaria a la disminución en la producción de glóbulos rojos por desplazamiento de las células plásticas. Generalmente los síndromes anémicos van a ser de intensidad variable. Las leucemias linfoblásticas agudas son las que mayor intensidad tienen en relación a la anemia y la anemia en el caso de las leucemias mieloides agudas puede ser puede ser entre moderada y grave y en el caso de las leucemias en las leucemias crónicas, perdón, puede ser leve. La neutropenia también es importante y es presente en estos pacientes. Esta neutropenia pues va a predisponer a infecciones y va a ser causa de las causas de fiebre en estos pacientes, aunque no es la única causa, ya que consideremos que hay una proliferación clonal de células y estas células pues van a tener liberación de citocinas, de interferón, de interleucinas, que van a condicionar también fiebre únicamente por actividad tumoral. El 30 al 50% de estos pacientes es probable que los encontremos con fiebre al diagnóstico, les decía yo que no única y exclusivamente por infección. Y cuando llega a ser infección, los focos más comunes pues son orofaringe, pulmones, piel y área perianal. Por eso es muy importante revisar en estos pacientes estas zonas y realizar cultivos a diferentes niveles en estos pacientes porque la neutropenia febril es causa de sepsis y muerte en los pacientes con leucemia aguda, que pudiéramos considerar esta situación como una urgencia de manejo. La siguiente, pues, la trombocitopenia. Las manifestaciones de citopenia generalmente los pacientes pueden presentarse con trombocitopenias inclusive graves, hasta menos de 20.000, y en el caso de leucemias promielocíticas, a pesar que la cuenta de plaquetas no esté tan baja, estos
pacientes generalmente presentan coagulación intravascular diseminada o hipofibrinogenemia, con lo tal el riesgo de sangrado son mayor. El sangrado en estos pacientes generalmente son a nivel de mucosa, no puede haber epistaxis, petequias, equimosis, no son sangrados como otros tipos de patología hematológica como es hemartrosis. Los casos de hematuria, hematemesis, melena, hemoptisis son menos frecuentes, pero si los pacientes tienen algún factor de riesgo para esto, pues se van a presentar. Acordémonos que en muchas patologías de leucemia, pues los pacientes tienen comorbilidades que pueden condicionar que la sintomatología sea exacerbada. Después de estos síntomas y signos pivotes, pues siempre hay que recordar que los pacientes van a presentar infiltración a otros órganos y eso nos va a provocar también que existan otro tipo de manifestaciones. Las manifestaciones a nivel del sistema nervioso central son importantes. Pueden ser una por infiltración, generalmente los blastos linfoides, y en el caso de las leucemias mieloides agudas, las M4 y M5, son las leucemias que más frecuentemente pueden infiltrar al sistema nervioso central. Así también los datos de leucostasis, en el caso de pacientes con hiperleucocitosis, con leucocitos mayor de 100.000, pueden presentarse cefalea intensa, confusión, inclusive coma. Entonces son importantes considerar estas manifestaciones en estos pacientes. También considerar por la situación del riesgo de hemorragia a nivel del sistema nervioso central. Es muy importante el estar pendiente en estos pacientes de los datos neurológicos. El paciente puede presentar también hepatoesplenomegalia dentro de los síntomas, es más frecuentemente, y los ganglios, perdón, las adenopatías, que son más frecuentemente encontrados en aquellos pacientes con leucemia linfocítica crónica y con pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Esos pacientes, también en los que son pacientes que tienen morfología M4 o M5 de leucemia mieloide aguda o secundaria a síndromes mieloproliferativos, podemos encontrar esplenomegalias importantes, inclusive en las leucemias granulocíticas crónicas hasta esplenomegalias masivas. También podemos encontrar infiltración a piel, esas pueden ser como sarcoma granulocítico, que se conoce como cloroma, o puede ser también leucemia cutis o el síndrome de Sweet. Generalmente estas infiltraciones a piel son más frecuentemente encontradas en las mieloides agudas M4, M5 y en las mieloides crónicas. La mucosa, como vemos aquí en la imagen, también puede encontrarse infiltrada generalmente en leucemias mieloides M4 y M5. Puede haber infiltración del nervio óptico. Es importante que todos los pacientes con leucemias agudas tengan valoración por oftalmología para determinar si existe algún tipo de infiltración. En el caso de pulmón, generalmente puede ser por leucostasis pulmonar, ya decíamos pacientes con hiperleucocitosis. También hay que considerar las manifestaciones metabólicas y vasculares, la hiperviscosidad, los pacientes que pueden llegar a presentar la hiperleucocitosis, la presencia en el caso de las leucemias promielocíticas de coagulopatía hasta en el 10%, y la hipofibrinogenemia en el 3% o inclusive la trombosis porque son pacientes que presentan coagulación intravascular diseminada. Tenemos también alteraciones hidroelectrolíticas que pueden condicionar alteraciones a nivel renal y pues el síndrome de lisis tumoral, que es también una urgencia hematológica. Los pacientes cursan con alteraciones bioquímicas de hiperuricemia, hiperpotasemia, hipocloremia, acidosis, hasta insuficiencia renal, y es importante el manejo de este síndrome de lisis tumoral en todos los pacientes con leucemia, principalmente leucemias agudas. El cuadro clínico ya lo veíamos, aquí es nada más recordar en cuáles o qué porcentaje los encontramos más. Todo lo que tenga que ver con anemias, más
presente, más frecuentemente presente en la leucemia aguda linfoblástica, así como el dolor óseo y la hemorragia. En el caso de las mieloides, la hemorragia, vuelvo a enfatizar que en la leucemia promielocítica, la esplenomegalia y todos los datos infiltrativos también son más frecuentes en la leucemia aguda linfoblástica. Generalmente aquellas leucemias que son de estirpe T pueden presentar inclusive hasta masas mediastinales, infiltraciones sistema nervioso central, infiltraciones testiculares también, que son los órganos que más frecuentemente se llegan a infiltrar. Bueno, ya veíamos en el caso de las linfoblásticas agudas, también es mucho más frecuente encontrar la hiperleucocitosis que en el caso de la leucemia mieloide. Estos pacientes pueden presentar más del 20%, bueno, el 10 al 20% hiperleucocitosis con leucocitos por arriba de 100.000. No son exclusivas la leucocitosis en estos pacientes, pues también podemos tener pacientes con pancitopenia, con leucopenia hasta en el 20%. Las trombocitopenias sí son frecuentes en la leucemia aguda linfoblástica hasta el 80%. Podemos encontrar en el frotis de sangre periférica la presencia de blastos. En las imágenes inferiores agregué blastos linfoides, generalmente son células que tienen una relación núcleo-citoplasma alta, es decir, el núcleo abarca prácticamente todo el citoplasma, no presenta gránulos en ocasiones, ya cuando veamos la clasificación morfológica, vamos a ver que se pueden presentar con abundantes vacuolas en el citoplasma. Podemos tener, como ya decíamos, un paciente al tener hiperleucocitosis más frecuentemente, pues igual más frecuentemente presentan síndrome de lisis tumoral. También otro marcador que nos habla de situación proliferativa en estos pacientes es la DHL, que hasta el 100% de estos pacientes los podemos tener con DHL incrementada. El aspirado de médula ósea, a diferencia de la leucemia mieloide aguda, el 100% lo podemos encontrar con la infiltración absoluta de blastos linfoides y hay un 2% de pacientes que pueden presentar una médula ósea seca. Son aquellas médulas que son difíciles de extraer y que los pacientes requieren para diagnóstico la realización de la biopsia de hueso. Como les decía, en el caso de la leucemia mieloide aguda, en estos casos la trombocitopenia es menor, hasta el 50%, o sea, podemos encontrar pacientes que pueden llegar a tener una cuenta plaquetaria normal o cuentas plaquetarias discretamente bajas. Los leucocitos, solo el 10% pueden llegarse a presentar con hiperleucocitosis, inclusive la hiperleucocitosis en cualquiera de las leucemias agudas nos habla de mal pronóstico. Los neutrófilos, eso sí va a existir neutropenia, perdón, y estos neutrófilos en ocasiones, aunque lleguen a presentarse en número normal, generalmente como son hipogranulares, son hiposegmentados, llegan a presentar displasia y por lo tanto alteraciones en la función y por lo tanto los pacientes se siguen infectando de la misma forma que en pacientes con leucemia linfoblásticas agudas. Podemos encontrar blastos de 2 hasta el 95% total de los leucocitos, pero generalmente no es tan elevado como en el caso de los linfoblastos, perdón. Hay también fibrosis reticular, principalmente en las megacariocíticas, en las M7, y el 25% de estas leucemias podemos encontrar con bastones de Auer. Puse una imagen abajo señalando esos bastones de Auer. Estos bastones de Auer están formados por la mieloperoxidasa. Los neutrófilos contienen mieloperoxidasa en su citoplasma, que es un potente bactericida, y estos en el caso de leucemias mieloides, principalmente de la M3, se pueden encontrar presentes y son datos morfológicos que nos indican que se trata de una leucemia mieloide aguda. En el caso de la leucemia granulocítica, perdón, de las leucemias crónicas, aquí recordemos que aquí en donde existe la proliferación es a nivel de las células maduras. No tenemos blastos a menos de que haya alguna progresión, como en el caso de la leucemia mieloide crónica, una progresión a fase blástica.
linfática. Entonces, en estos casos, en el caso de las leucemias linfocíticas crónicas que veíamos que es la más frecuente es en adultos, puede haber linfadenopatía, pero son linfadenopatías que pueden ir y venir, esto hasta el 90% de todos los pacientes. La hepato y la esplenomegalia se presentan en un 25%. Son pacientes que pueden tener síntomas insidiosos, principalmente los síntomas de pérdida de peso, diaforesis nocturna, fiebre. Como hablamos en estas enfermedades de una clona de linfocitos B, que es el tipo de linfocito que prolifera en la leucemia linfocítica crónica, pues podemos presentar hasta en un 5% anemias hemolíticas inmunes o trombocitopenias inmunes. La linfocitosis puede estar pues arriba del umbral, arriba de 5.000 o ser inclusive al diagnóstico por arriba de 100.000. La anemia en estos pacientes puede ser normo-normo, son generalmente anemias moderadas a leves, no son tan intensas como en el caso de las leucemias agudas. Y la presencia de citopenias, de linfadenopatías y de hepatoesplenomegalia nos indica de los estadios clínicos de este paciente y el uso o no de algún tratamiento. En el caso de la leucemia mieloide crónica, bueno, también la esplenomegalia en estos pacientes es muy importante. Le digo, a veces en una fase acelerada, plásticas pueden ser inclusive esplenomegalia masivas, también presentan síntomas B. Es pacientes como cursan con hiperleucocitosis, pueden presentar síntomas como priapismo y ya como veíamos inicialmente, son los que más frecuentemente presentan infiltración a piel. Se ha observado en las leucemias mieloides crónicas un incremento importante en mielocitos. Podemos ver mucha cantidad de mielocitos, podemos ver eosinofilia y basofilia. Principalmente la basofilia nos indica una fase acelerada de la enfermedad. La anemia en estos pacientes también va a ser normo-normo, generalmente, bueno, no generalmente, en todas las enfermedades de leucemia, donde hay una falla en la médula, más que falla, una insuficiencia en la producción de médula ósea, las anemias van a ser normocíticas, normocrómicas. Estos pacientes, el 30% de estos pacientes no van a presentar trombocitopenia. Es un dato importante que debemos de considerar la trombocitosis. Entonces, el 30% de estos pacientes van a presentarse con trombocitosis. Es un punto muy importante que la difiere también del resto de las leucemias. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a abordar un paciente con leucemia aguda? Bueno, primero vamos a tener que ya veíamos la hematopoiesis, ¿no? El reconocimiento del sistema hematopoyético, la interrelación que tiene el sistema con otros órganos. Acordemos que hay órganos o órganos hematopoyéticos primarios como el timo y la médula ósea y los secundarios como el vaso, el hígado, los ganglios linfáticos. Entonces, todo esto es muy importante porque generalmente pues, son los órganos que vamos a ver crecidos en pacientes con leucemias agudas y con leucemias crónicas, dependiendo de su estirpe. Debemos de reflexionar de cada uno de los signos y síntomas, acordémonos de los signos y síntomas pivote, porque hay desplazamiento de las células normales, y los signos y síntomas también por presencia de crecimiento de los órganos que llegan a infiltrar. Vamos a hacer la asociación y reunión de los criterios y eso nos va a ayudar para ir abordando un paciente con leucemia. También es importante determinar la epidemiología, ¿no? En el caso de pacientes, la edad es muy importante. Sabemos que la leucemia mieloide aguda, la leucemia linfocítica crónica generalmente se dan en picos de mayor edad, 60, 60 años. La leucemia mieloide crónica podemos ver inclusive picos en personas más jóvenes y la leucemia aguda linfoblástica, pues principalmente en niños, que eso acordémonos también que hay un pico entre los 40 y los 50 años. Entonces, la epidemiología, los datos clínicos del paciente son importantes para el abordaje de estos pacientes. Entonces, si yo sospecho de leucemia, para mí es muy importante estos datos clínicos, ya lo mencionábamos, la biometría con el diferencial, ¿no? Ver en relación al diferencial si tenemos presencia de incremento de linfocitos, de la serie granulocítica, principalmente monocitos, basófilos, eosinófilos. El frotis de sangre periférica es muy importante para ver la morfología de las células, si es una morfología
de célula madura, si es una morfología de célula blástica, si existen cambios hematopoyéticos. Ya una vez con estos datos, el aspirado o la biopsia de hueso, en el caso de que sean aspirados secos, la biopsia de otros tejidos también, porque sabemos que hay infiltración en otros tejidos, y la evaluación morfológica una vez teniendo el aspirado de médula ósea. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es la citometría de flujo, los análisis citogenéticos que ya decíamos, o sea, para que exista leucemia, pues tenemos muchas alteraciones mutacionales y citogenéticas que la desarrollan, y en la actualidad estas alteraciones citogenéticas pueden tener terapias blanco que se están agregando a los nuevos tratamientos de leucemia aguda, el estudio de FISH y los estudios moleculares. Y una vez que determinemos si existe una leucemia aguda o leucemia crónica, en el caso de leucemia aguda, el estudio del líquido cefalorraquídeo, porque ya veíamos tanto las linfoblásticas como las mieloide M4, M5 tienen infiltración a nivel del sistema nervioso central, que requiere también de un tratamiento específico. Y con todos los datos de morfología citogenética mutacional, entonces determinar la clasificación de la OMS para un diagnóstico final. La clasificación y el diagnóstico, decíamos, corresponde a el aspirado de médula. Ese nos va a dar el diagnóstico morfológico, que es el diagnóstico de la FAP. La citometría de flujo, que nos va a determinar el estirpe celular de cada célula. Cuando no es posible la citometría de flujo, el aspirado de médula con la inmunohistoquímica, que es el estudio que se hace directamente en el hueso, el FISH para determinar las mutaciones que se pueden encontrar, algunas mutaciones que son específicas de la enfermedad o que nos da pronóstico de la enfermedad, todo lo que es la citogenética, la secuenciación de los genes para determinar también tratamiento y pronóstico, la punción lumbar para determinar si no existe infiltración, incluso a esta punción lumbar también se puede realizar citometría de flujo para determinar estirpe celular, y otros estudios, en el caso de las promielocíticas, pues todo el estudio del perfil de coagulación, porque son pacientes que cursan con coagulación intravascular diseminada. Acuérdense también de lo que es el síndrome del lisis tumoral, por eso es muy importante que estos pacientes se realicen estudios de química sanguínea, electrolitos séricos, pruebas de función hepática, no únicamente biometría hemática, la biopsia de otros tejidos si hay algún otro compromiso de infiltración. Entonces recordemos la leucemia, el diagnóstico de la leucemia es una prioridad. Tenemos que hacer un adecuado diagnóstico para definir un adecuado tratamiento, pero no es la urgencia. ¿Cuál es la urgencia? Bueno, la urgencia hematológica es la descompensación hemodinámica del paciente. El paciente va a llegar con anemia y ese paciente puede llegar a tener una alta mortalidad por anemia, aparte que requerimos por los tratamientos que vamos a utilizar a mejorar anemia. La fiebre neutropenia, les decía, estos pacientes presentan neutropenia febril, presentan disfunción de la serie granulocítica y por lo tanto mayor riesgo de sepsis, de choque séptico y de muerte. El síndrome de cava superior, principalmente aquellos pacientes que presenten masa mediastinal, los pacientes con leucemias agudas linfoblásticas, principalmente de estirpe T, el síndrome de lisis tumoral también, que puede incrementar la mortalidad de estos pacientes. Entonces, estas son en sí las verdaderas urgencias hematológicas y son las que como médicos, ¿verdad? No necesariamente hematólogos, debemos de saber tratar. Bueno, el tratamiento de sostén, como les decía, es muy importante. El tratamiento de sostén incluye primero la hiperhidratación. Tenemos que tener un tratamiento de fluidoterapia, es muy importante. Los líquidos son importantes para evitar la leucostasis, es muy importante para el paciente viene deshidratado, también para disminuir los riesgos de síndrome de lisis tumoral. Entonces, los pacientes se tratan con hiperhidratación. También hay que valorar la edad del paciente y los estados de comorbilidad, pero en lo que más se pueda, mantener una adecuada diuresis para que el paciente tenga menos riesgos de estas complicaciones.
La hiperleucocitosis, decíamos, también se trata con disminución o una citorreducción. Estas citorreducciones se pueden hacer como urgencia dependiendo del estirpe celular, porque se puede utilizar hidroxiurea, se puede utilizar esteroides, se puede utilizar citarabina. Todo dependerá de la morfología, porque acordémonos que citogenética e inmunofenotipo no son estudios que se nos tienen en el mismo día que el paciente se le puede evaluar. Por eso se tiene la gran arma que es la morfológica en muchos hospitales en los cuales no se tiene a la mano un citómetro de flujo. En la utilización de hemoderivados, no tanto de paquetes globulares como de plaquetas por aféresis o concentrados plaquetarios, y el uso de crioprecipitados o plasma fresco congelado, principalmente en pacientes con leucemias promielocíticas y con coagulación intravascular diseminada, también es de suma importancia para el manejo. La utilización de anticoagulantes en los pacientes con coagulación intravascular diseminada cuando llega a ser necesario, en pacientes con neutropenia febril, principalmente después de haber administrado ya quimioterapia, los factores de crecimiento como el factor estimulante de colonias de granulocitos, principalmente para reducir el tiempo de nadir de citopenia. La profilaxis infecciosa, se ha visto que los pacientes los cuales se utiliza profilaxis tienen menos riesgos de desarrollar sepsis durante todo el tratamiento. Es muy importante también dentro de la profilaxis tener a estos pacientes en aislamiento estricto, en tener suma vigilancia de cuadros febriles, ya que una vez que inician estos pacientes con fiebre, debe iniciarse rápidamente la instauración de esquemas de neutropenia febril. Los antieméticos, principalmente al haber iniciado ya tratamiento con quimioterapia, recordemos que la mayoría de los quimioterapéuticos van a tener un efecto importante con relación a presencia de vómito, y con esto pues también reduce la calidad de vida del paciente. Entonces estos tratamientos de sostén son en general en todas las leucemias, los vamos a utilizar cuando sean necesarios, y es muy importante tenerlo en consideración, y esto también va a disminuir los riesgos de mortalidad de nuestros pacientes. Ya yendo a cada una de las leucemias en forma muy resumida, pues vamos a hablar del diagnóstico. En el caso de la leucemia linfoblástica aguda, pues tenemos una clasificación morfológica, que la nueva clasificación de la FAB, pues ya prácticamente la mayoría o las clasificaciones son basadas en mutaciones y en citogenética, pero pues la morfológica sigue siendo muy importante. Esta clasificación morfológica divide la leucemia linfoblástica aguda en tres grandes grupos. La leucemia linfoblástica aguda L1, que es como la imagen que vemos ahí, son células generalmente todas del mismo tamaño, son pequeñas. Este tipo de leucemia es más frecuentemente en niños. Anteriormente, antes que la citogenética tuviera mucho boom, pues se consideraba que esta morfología era de mejor pronóstico. La L2 aquí es la más frecuente, pudiéramos decir en el caso de los adultos en relación a la morfología. Son blastos más grandes que en relación al L1, y ya se pueden observar vacuolas en el citoplasma. La L3 o ya habla de unas leucemias maduras, o se le conoce como L3 o leucemia Burkitt o tipo Burkitt. Esta tiene una característica importante, se le conoce como en cielo estrellado cuando se observa al microscopio, y eso es por la presencia de las abundantes vacuolas de grasa que vemos en el citoplasma, así como se puede ver en la imagen. Entonces, esa es la clasificación morfológica. Esto nos dice que es una leucemia aguda linfoblástica. O sea, por la morfología no podemos saber más que con la L3 que pudiera ser de una estirpe B. Sin embargo, no es por morfología como se define el estirpe. El estirpe nos la va a dar el inmunofenotipo. Entonces, el inmunofenotipo se realiza por medio de citómetro de flujo. Cada uno de los marcadores que se nos da en el inmunofenotipo son receptores de membrana que tiene la célula, como la imagen que vemos abajo. En toda la ontogenia del linfocito,
estos linfocitos van a ir desarrollando nuevos receptores en su superficie y son a esos receptores los que se van a marcar por medio de un anticuerpo que se va a pegar a estos antígenos que se encuentran o que son receptores que se encuentran en la superficie. Esto nos va a determinar si son unas células inmaduras o qué estadio de células se encuentra. La estirpe celular, ¿verdad? En este caso podemos ver la estirpe BT, también tenemos las NK, que es mucho menos frecuente, pero entre la B y la T nos determina si son células pro-B, si son células pre-B, si son células B común, si son células B maduras, dependiendo de la presentación que tengan estos marcadores en la superficie. Con esto también se ha determinado anteriormente de la citogenética, que en el caso de las B común eran de mejor pronóstico, principalmente en los niños. Entonces es muy importante conocer todos estos marcadores porque son los que se nos van a reportar en el inmunofenotipo. Y una vez sabiendo la estirpe celular, también es importante y de suma importancia actualmente la clasificación citogenética o el diagnóstico citogenético. Aquí la citogenética pues es la realización del cariotipo y la determinación por FISH y de PCR también de presencia de mutaciones. En el caso de la leucemia linfoblástica aguda de precursores B, generalmente pues tenemos una cantidad importante de alteraciones cromosómicas. Podemos ver acá la primera que es la translocación 922, que en el caso de las linfoblásticas agudas no es tan frecuente, no llega a presentarse, bueno, en el caso de los niños, un 5%, esta presentación incrementa con la edad hasta un 50% en adultos mayores de 60 años. Esta alteración citogenética, esta translocación, van a dar un gen anómalo, en este caso el BCR-ABL, que ya lo veremos más en fondo en el caso de la leucemia granulocítica crónica. Pero tenemos algunas otras alteraciones cromosómicas y alteraciones genéticas, la translocación 1.12, 12.21, perdón, 1.19. El 1.19 anteriormente era del mal pronóstico, pero con los nuevos esquemas, principalmente en niños, esquemas mucho más intensivos y en adultos jóvenes en los cuales se ha utilizado principalmente esquemas de niños, el pronóstico ha mejorado con este tipo de alteraciones citogenéticas. Entonces, en el caso de las leucemias de precursores B y T, pues no se tienen como tal alteraciones citogenéticas que se hayan encontrado en forma frecuente. El pronóstico pues va a depender de la citogenética, como vemos acá, va a depender de la edad. En general, en el caso de los niños es de mucho mejor pronóstico, principalmente si han sido diagnosticados de 2 a 10 años. Por arriba de los 10 años el pronóstico pues no es muy favorable, pero aún así esta bibliografía los divide en favorables y desfavorables. Por arriba de 50 años, inclusive entre mayor edad, decíamos que hay más alteraciones citogenéticas, entonces eso le confiere peor pronóstico. La cantidad de leucos también es importante para establecer el pronóstico, siendo de peor pronóstico quienes tienen por arriba de 30.000 leucocitos y pues la hiperleucocitosis todavía le confieren peor pronóstico a estos pacientes. En el caso de los fenotipos, si son pre-T, pro-T, pro-T y pro-B, también le confiere por fenotipo mal pronóstico. Y bueno, ahí podemos ver las alteraciones citogenéticas, la translocación o el cromosoma Filadelfia, en el caso de las linfoblásticas agudas, le confiere mal pronóstico y cuando no existe respuesta en estos pacientes, es decir, no hay remisión a estos pacientes en la inducción, se les realiza médula ósea, enfermedad mínima residual a los 14 días de haber iniciado la quimioterapia. Y si no hay una adecuada respuesta, se puede considerar también de un pronóstico desfavorable. En relación al tratamiento, en el caso de las leucemias, pues el pronóstico es muy importante porque eso dependerá el tipo de tratamiento que se va a utilizar, incluyendo el trasplante. No todos los pacientes son candidatos a trasplante, deben de tener ciertos criterios y ciertos pronósticos, ya que el trasplante también tiene
complicaciones y también tiene riesgos y no es la panacea en relación a la curación de la leucemia aguda. Bueno, en el caso de las pautas de tratamiento en la leucemia linfoblástica aguda, la divide en 4 fases. La primera, que es la inducción a la remisión, que en esta primera fase lo que se trata es de eliminar lo mayor que se pueda la clona maligna. Posteriormente una consolidación para que aquella enfermedad residual que haya o que esté presente también pueda ser eliminada de la médula ósea. Estos pacientes, como les decía, que tienen mayor infiltración al sistema nervioso central, dentro de las pautas de tratamiento también se incluye la profilaxia del sistema nervioso central por medio de quimioterapia intratecal. Posteriormente, se puede tener, en el caso de la consolidación, puede ser una consolidación intensiva y posteriormente una consolidación que lleva unas pautas de tratamiento de menor intensidad y terminando con el mantenimiento. El tratamiento en estos pacientes es más largo que la leucemia mieloide aguda, puede ser de 2 a 3 años, también depende del esquema de tratamiento. En ocasiones en pacientes con mal pronóstico se tienen que utilizar esquemas de muy alta intensidad como es el esquema de Perceval y consolidar en ocasiones con trasplante. Existen en la actualidad nuevas terapias en la leucemia linfoblástica aguda. Estas nuevas terapias pues van dirigidas a ciertos marcadores que se pueden encontrar en la célula, así como el daratumumab, que es un anti-CD38, el ofatumumab o el rituximab, que son anti-CD20, que están presentes en la membrana de los linfocitos B. También nuevos tratamientos como, bueno, en el caso de las inhibidores de la tirosinquinasa, si hay presencia de translocación 922, el blinatumomab, que son puentes para la realización de trasplante, esto principalmente en aquellos pacientes que han tenido recaídas y que son candidatos a trasplante. En el caso de la leucemia mieloide aguda, vamos a hablar un poquito de la clasificación. Esta leucemia, la FAP, la clasifica en 7 tipos de leucemia, de la M0 a la M7, y cada una de estas leucemias va en relación a la maduración de la célula. En la M0, en la M1, pues prácticamente no existe ningún tipo de maduración. La M2 ya empezamos a tener algún grado de maduración y podemos empezar a observar presencia de bastones de agua. La M3, que es la la promielocítica, perdón, que es la que va a ir acompañada de coagulación intravascular diseminada. La presencia de los bastones de Auer es muy importante, inclusive tiene una característica de empalizada, es como si hubiera varitas arriba de otros, se ve en citoplasma una cantidad importante de bastones de agua. La M4 también podemos encontrar ya más, hay células mieloides, hay mieloblastos y hay monoblastos en este tipo de células. La monocítica, la M5, estas dos, la M4 y la M5 son las que mayor presencia tienen de infiltración a otros órganos, no decíamos que a nivel gingival, sistema nervioso central. La M6 o eritroleucemia generalmente afecta a la estirpe eritroide y la M7 o megacariocítica es la menos frecuente y es una médula ósea en la cual podemos encontrar importante fibrosis. El inmunofenotipo en estas células, generalmente en cada tipo de célula, pues va a ser diferente. Podemos ver las células precursoras, esas se van a encontrar en todas las células jóvenes, principalmente el CD34, el HLA-DR, son marcadores de progenitores. Hay también en estas leucemias los marcadores panmieloides como CD13 y CD33 y posteriormente cada una de las células, los monocitos van a tener unos marcadores CD14, CD15, los megacariocitos CD41, CD42 y los eritrocitos CD71, CD36. Entonces, dependiendo de los marcadores que vamos a tener presente en la superficie celular que nos lo va a reportar
el inmunofenotipo, como en ese cuadro que tenemos a la derecha, podemos ver cómo es la clasificación según el marcador que se presente, qué tipo de leucemia corresponde. En relación a la citogenética, bueno, actualmente la clasificación de la OMS, que es la más reciente, ha dividido a las leucemias, pues ya no únicamente por inmunofenotipo, ni mucho menos únicamente por morfología. La nueva clasificación tiene que ver con las alteraciones cromosómicas citogenéticas. Entonces, lo divide en la clasificación de la OMS como la leucemia mieloide aguda con alteraciones citogenéticas recurrentes. En este primer cuadrito podemos ver todas, las más importantes, bueno, la translocación 821 que se corresponde con la M2 principalmente, la inversión del cromosoma 16 que se corresponde al M4 y la translocación 1517 que se corresponde al M3, que pudiéramos decir que son las más frecuentes y las de incluso mejor pronóstico. De ahí tenemos otras alteraciones que se han asociado a las leucemias mieloides. Con esta nueva clasificación de la OMS, en este caso de estas leucemias que tienen alteraciones citogenéticas recurrentes, no requerimos el 20% de blastos como anteriormente era la clasificación. En estos casos, teniendo solo un 10% de blastos y teniendo ya por citogenética estas alteraciones cromosómicas, nosotros podemos decir que ese paciente tiene una leucemia aguda mieloide, siempre y cuando haya cualquiera de estas alteraciones cromosómicas. Tenemos también como la clasificación de la OMS lo determina, leucemia mieloide aguda con cambios relacionados a mielodisplasia. Entonces, aparte de ver la presencia de blastos, presentan estos pacientes datos de displasia en las 3 líneas celulares, megacariocitos enanos, neutrófilos hiposegmentados, eritrocitos con cambios en relación núcleo-citoplasma, todos los cambios displásicos que podemos encontrar a las 3 líneas, o cuando son asociadas las leucemias también al síndrome mielodisplásico y hayan alteraciones principalmente de lesiones del cromosoma 5, perdón, o del cromosoma 7. Hay también neoplasias mieloides que están asociadas a tratamiento previo. Ya veíamos que la quimioterapia o tratamientos inmunosupresores nos pueden condicionar también leucemia secundaria, entonces es muy importante, estas leucemias ya entran en esta clasificación. Hay también sarcomas mieloides, ¿no? Esos se reportan o se diagnostican por medio de biopsia de tejido que ha sido infiltrado por estas células. Existen otras leucemias mieloides que no están clasificadas, que no encontramos ninguna de las alteraciones citogenéticas anteriormente descritas, pero que tienen toda la morfología blástica y podemos englobar en esta parte los que tenemos en las clasificaciones de la FAB, ¿no? Si tenemos esa morfología, esa cantidad de células que la FAB nos determina, puede quedar incluida en este rubro. Podemos tener proliferación mieloides relacionadas con síndrome de Down. Ya veíamos también al inicio, cuando veíamos la leucimogénesis, que alteraciones, que enfermedades congénitas también pueden provocar este tipo de leucemias. Y hay también neoplasias mieloides hereditarias que generalmente van asociadas a algunas otras alteraciones genéticas ya preexistentes en los pacientes. La citogenética esa nos ayuda para determinar el pronóstico en estos pacientes en favorable, intermedio y desfavorable, y dependiendo de esta clasificación también determinar el tratamiento que vamos a dar en estos pacientes. Entonces el tratamiento se va a dividir en estos 3 grandes grupos. Generalmente, también acá es muy importante, ya decíamos, ¿no? El grupo fit o no fit. Si el paciente tiene un adecuado estado general, pues vamos a incluirlo a unos esquemas estándar o esquemas, generalmente los tratamientos estándar, que es el esquema 7+3, que son antracíclico más citarabina, son esquemas intensivos, que por eso es muy importante que los pacientes se encuentren en adecuadas condiciones sin
comorbilidades que pudieran incrementar el riesgo de mortalidad en estos pacientes. Entonces, en la inducción también tenemos una etapa de inducción, una etapa de posremisión y en ocasiones también damos mantenimiento. En estos casos, los pacientes con citogenética favorable, tratamiento estándar o el esquema IDAFLAC, que es alta dosis de citarabina, fludarabina y darubicina. Entonces, si vemos la citogenética favorable o desfavorable, puede tener este tipo de tratamiento, aunque los que son favorables intermedio 2, dependiendo de las alteraciones citogenéticas, también pueden ser está recomendado el trasplante y los que tienen alteraciones citogenéticas adversas, esos pacientes también es fuertemente recomendado el trasplante una vez que el paciente se haya sometido a una remisión completa, es decir, que ese paciente ya por enfermedad mínima residual ya esta no sea detectable para que pueda ser sometido a trasplante. Es importante determinar que con los nuevos tratamientos se agregan a esta quimioterapia nuevos tratamientos como son los inhibidores de la FLT3, como la mirostaurina, que son nuevos esquemas que se pueden utilizar. En el caso de pacientes que son no fit o que ya tienen algún estado de comorbilidad, las dosis bajas de citarabina, tratamiento como el venetoclax, que es un anti-BCL2, que es un antiapoptótico. También se puede utilizar el anti-FLT3, podemos utilizar tratamientos más dirigidos. Hay esquemas también que están en el estudio, en el CPX, que son citarabina y darubicina liposomales, que también para pacientes de citogenética adversa pueden ser candidato a recibir el mismo. Bueno, en relación a la leucemia mieloide crónica, pues ya decíamos que en el caso de estas enfermedades, pues debemos de tener sospecha, ¿no? El primero, la exploración física, la esplenomegalia, los datos de palidez mucocutánea, generalmente son pacientes que iniciaron o tienen una evolución de muchos meses o muchos años. Vamos a encontrar leucocitos con predominio de neutrófilos segmentados y fórmulas inmaduras, la DHL y el ácido úrico elevado. En el estudio citogenético y en el aspirado de médula ósea, aquí no vamos a encontrar blastos a menos que estos pacientes se encuentren en una fase blástica. Generalmente vemos, como la imagen es que está ahí, células en todos los estadios de maduración, principalmente mielocitos. El diagnóstico, pues, es por la presencia de cromosoma Filadelfia hasta el 95% de los casos. En este caso, veíamos que en la linfoblástica aguda se puede encontrar de un 5 a 10 hasta un 50 en mayores de 50 años, pero en este caso el 95% de los pacientes lo presentan. Esta enfermedad se divide en tres fases, la fase clónica, una fase acelerada y una fase blástica. En la fase acelerada ya empezamos a ver blastos en sangre periférica y en aspirado de médula sin llegar a más de 20%, ya se empiezan a tener más mutaciones, se empiezan a tener otras alteraciones cromosómicas, el paciente puede empezar a tener trombocitopenia y hay vasofilia en sangre periférica. En la fase blástica, ahí sí la presencia de blastos ya es más de 20%, perdón, en médula ósea como en sangre periférica. Podemos tener también sarcomas granulocíticos y otro tipo de infiltraciones. Aquí en esta gráfica podemos ver los tiempos en que esta enfermedad puede progresar. Principalmente estos tiempos cambian, ¿verdad?, en relación a los nuevos tratamientos utilizados. Si no tienen o sin tratamiento, como vemos ahí, la fase crónica puede ser hasta de 6 años, la fase acelerada hasta 1 año y la fase blástica 6 meses y el paciente tiene pues alto riesgo de mortalidad. Entre más avanza la enfermedad, ya les decía, más mutaciones, más alteraciones citogenéticas y por lo tanto más resistencia a la terapia. En esta enfermedad, la terapia es una terapia blanco, va dirigida contra el cromosoma Filadelfia, bueno, más que nada contra el gen anómalo, que es el BCR-ABL. Son inhibidores tirosinclinasas. En la actualidad tenemos ya
varias líneas en relación a estos medicamentos. Son las que vemos ahí: primera línea, imatinib, dasaninib, bosutinib. En segunda línea, estos pacientes, las líneas se van cambiando en relación a la respuesta a tratamiento. Generalmente la respuesta no es únicamente hematológica, es decir, no es nada más a ver una biometría hemática normal, sino que aquí incluye ver la citogenética y principalmente ver la respuesta molecular. Tenemos que ver cómo los transcritos del BCR-ABL van desapareciendo en el transcurso del tiempo. Hay quienes comentan que 3 meses a 6 meses se deben de estar realizando PCR. Si no existe alguna respuesta, entonces ya se cambia de línea, una segunda línea. Se tiene que valorar cada vez que no existe una respuesta, también si no hay algunas alteraciones mutacionales, ya que en ocasiones alguno de estos inhibidores tirosinquinasa van dirigidos también contra ciertas mutaciones. Y entonces el tratamiento pues, y la vigilancia de estos pacientes depende también de la vigilancia del PCR para determinar cambios en relación al tratamiento. En el caso de la leucemia linfocítica crónica, pues ya decíamos aquí, generalmente los pacientes son asintomáticos, la mayoría podemos encontrar una exploración normal, se pueden llegar a presentar con adenopatías que van, vienen, esplenomegalia sobre el 30% de los casos y hepatomegalia el 20%, la presencia de hepato espleno, la presencia de anemia, trombocitopenia, hace la estadificación de estos pacientes. En las láminas que están en la diapositiva podemos ver aquí los linfocitos, pues todos son linfocitos maduros, tanto en médula ósea como en sangre periférica. Generalmente podemos encontrar leucocitosis desde 15.000 hasta 150.000, pero en el diferencial predominantemente linfocitos hasta un 60%. Por eso decíamos que la biometría hemática es muy importante determinar el diferencial. La anemia puede presentarse en menor, puede ser moderada a leve, igual que la trombocitopenia, y generalmente todas las células son de fenotipo B. Ahí podemos ver los marcadores que podemos observar en el inmunofenotipo. En estos pacientes con leucemia linfocítica crónica podemos presentar, o en estos pacientes también nos sirve como pronóstico, la beta 2 microglobulina. Son pacientes que pueden tener hipogamaglobulinemia, ya que como es una sola clona de linfocitos, únicamente pueden formar un tipo de anticuerpo y el resto no los produce, y por lo tanto existe hipogamaglobulinemia, lo que les favorece infecciones. Decíamos que puede haber autoinmunidad por la cuestión de la clona de linfocitos B, hasta un 30% presentan el CUNS positivo. Las alteraciones cromosómicas por FISH hasta un 80%, principalmente del TP53 al diagnóstico, o el NOSH. Las mutaciones pueden ser de la región variable del gen de las cadenas pesadas de la inmunoglobulina, y hasta en un 50% de los pacientes lo presentan. El tratamiento pues va a depender, ¿verdad?, de en qué fase está el paciente. La mayoría pueden no requerir tratamiento, más si solo tienen linfocitosis, tal vez puedan tener ganglios. Si el estadio va incrementándose, si presentan anemia, presentan esplenomegalia, presentan hepatomegalia, linfodenopatías importantes, se consideran ya como estadios 3 o 4, y en esos casos tratamientos. Aquí también, considerando que es una enfermedad de adultos de 60, 70 años, se tienen que determinar si son pacientes fit o no fit, y según esto determinar qué tipo de tratamiento se les va a dar. Actualmente pues hay tratamientos muy dirigidos como ibrutinib, venetoclax o vinutuximab, que pueden ser utilizados en pacientes que no son fit y que les van a reducir, van a mejorar su calidad de vida y la sobrevida libre, perdón, de enfermedad. Entonces, este es el tema a tratar el día de hoy. Es un tema muy importante, muy extenso. Esperamos que haya quedado un poco más claro la importancia del abordaje de estos pacientes. Acuérdense que la urgencia
hematológica no es precisamente el diagnóstico de la leucemia, sino es el manejo de soporte de estos pacientes. Muchas gracias y buenas tardes.